Si estáis preparados, comenzamos con nuestra primera ponencia del día. Pero antes voy a terminarme mi café, perdonad, ¿eh? Pero es que anoche no pegué ojo, oye. Y es que mis vecinos tienen un recién nacido, el primero. Y el pobre se ha pasado toda la noche llorando. Y ellos sin saber qué les pasaba, claro, porque los bebés no hablan. Vamos a saber. Pero claramente ese llanto era por algo. Y es que, ¿cuánta de nuestra comunicación es no verbal? El famoso psicólogo Mehrabian afirmaba que esta podía ser de hasta un 93%. Aseguraba que, de hecho, un 38% de nuestra comunicación se hacía a través del uso del tono y el volumen en la voz. ¿Se aplica esto a nuestros retoños de tan solo meses? Cuando escuchamos el llanto de un bebé, casi de forma instantánea sabemos si es por hambre o no. Pero aparte de eso, el resto nos lo tenemos que imaginar. O al menos así ha sido hasta ahora, porque nuestra primera invitada del día en esta sala Digital Business asegura que ha descifrado el llanto de los bebés. ¡Por Dios! ¡Que hable con mis vecinos! Entre tanto, vamos a descubrir cómo lo hace. Es un placer presentar a Ana Laguna, cofundadora y Data Scientist en SoundDream. Bienvenida, Ana. Hola, buenos días a todos. Gracias, Elena, por esta maravillosa introducción. Es un placer estar aquí, sin duda. Hay mucha calidad en este evento, ¿no? Y bueno, gracias a los organizadores, gracias a Mireia Pousa y a Cristina Villarroya por elegirnos. Dejadme que me presente, ¿vale? Aunque ya nos introducía un poquito Elena. Mi nombre es Ana Laguna, ¿vale? Y soy científica de datos y cofundadora de SoundDream. Empresa en la que también lidero la parte de I+D, ¿no? Y bueno, más allá de eso, más importante todavía, soy mamá de 2 niños de 2 y 4 años que sin duda son la inspiración de este proyecto, ¿vale? El objetivo en la ponencia de hoy era mostraros un poquito cuál ha sido nuestro journey para crear nuestro caso de negocio, viendo cómo partiendo de una idea que podría parecer estrambótica, ¿no? La de interpretar el llanto del bebé, podemos conseguir pasarla de la ficción a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los pasos que hemos seguido, ¿vale? Con un poquito de parte de negocio, pero sobre todo con esa parte en la que yo puedo aportar mucho, que es la parte del dato, ¿no? Entonces, veremos cómo partimos de esa idea y cómo llegamos a tangibilizarla, ¿no? Y todo ello esperando que inspiremos a alguien, ¿no? Que al final es el objetivo de esta conferencia hoy. Entonces, bueno, vamos a ver. Empezando por la idea, ¿no? Yo siempre pienso que los proyectos surgen por 2 razones principales. Una, de manera casual, ¿no? Y aquí podemos hablar desde el descubrimiento de América, cuando Colón intentaba llegar a Asia por el este, ¿no? En el 1492. La Coca-Cola, que en su día se creó principalmente para aliviar problemas digestivos. La penicilina o incluso el famoso puerto de Indias, que tan famoso es, ¿no? Sobre todo en el sur de España y que surge a través de una destilación con frutas, ¿no? Entonces, esta parte es casual, pero yo creo que hay otra, ¿no? Que es la necesidad, ¿no? En este caso, una necesidad que me surge a mí, una curiosidad, ¿no? Como mamá primeriza en el tercer trimestre de embarazo de mi primer hijo, Yago, pensando cómo sería aquello de interpretar el llanto del bebé, ¿no? Qué curioso, ¿cómo podría ser esto? ¿Yo entendería a mi bebé cuando naciera? Y bueno, parece ser que no era la única, puesto que es un problema de muchos padres y el 80% de padres primerizos se sienten angustiados y poco preparados ante la llegada de su primer hijo, lo cual no es para menos porque más del 40% de las muertes de bebés ocurre especialmente durante el primer año de vida, ¿vale? Por suerte, 2/3 de esas muertes podrían prevenirse con diagnóstico precoz y tratamiento, ¿no? Pero bueno, digamos que ya tenemos la idea, ¿vale? Tengo una idea y parece que no soy la única, o sea, puede interesar a la sociedad. El primer punto y el más importante que empezamos a abordar en este journey, ¿no? hasta crear y tangibilizar una empresa o un producto, es el ver la viabilidad del proyecto. Yo estaba en la baja de embarazo de mi primer bebé, ¿vale? Cuando hice esto por hobby plenamente. Y antes de lanzarme a emprender, yo quería validar esa idea, ¿no? Y validarla desde diferentes puntos de vista. El conocimiento científico que había sobre ello, científico y técnico, y el potencial del mercado, ¿no? No me iba a arriesgar, digamos, a dejar un puesto de trabajo para lanzarme a lo loco, ¿no? Esto era muy importante. Y vamos a valorar entonces esos tres puntos de vista, ¿no?
El primero, esa parte científica, ¿no? ¿Qué se sabe de esto? O sea, ¿qué saben los científicos? Tenemos dos componentes. La parte clínica, pediatras, neuropsicólogos, enfermeras, matronas, que conocen muy bien cuál es la causa del llanto del bebé, conocen esa razón neurológica de por qué está llorando, ¿no? La antropología, la perspectiva más antropológica del llanto, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos a ingenieros, científicos, investigadores que llevan años estudiando el llanto desde una perspectiva más acústica, ¿no? Una perspectiva más ingenieril, más estadística, ¿no? Y bueno, ya había mucha investigación en ambos campos, ¿vale? Lo cual es bastante esperanzador cuando empecé a barajar la idea, ¿no? Pero a mí, yo me preguntaba varias preguntas que eran cruciales para valorar la escalabilidad del producto. O sea, aquí no quería, en ningún momento quería vender humo, quería estar segura que lo que íbamos a crear era relevante para la sociedad y tenía un background científico, ¿no? Entonces, principalmente, ¿cuál era, o sea, por qué de verdad lloraban los bebés? Algo que simplemente los clínicos, los médicos, esa parte de la sociedad, como mencionaba antes, más relacionada con el mundo médico, nos puede responder, ¿no? Y luego, todos esos investigadores que estaban haciendo análisis acústico nos podían dar otras respuestas, ¿no? De cómo lloraban por qué lloraban los bebés, o sea, las razones, la acústica, digamos, para diferentes tipos de llantos, si la edad era importante, si la cultura era importante, si el lenguaje era importante, ¿vale? Y vamos a ver cómo me iban respondiendo a medida que yo iba investigando en este estudio de viabilidad, ¿no? Este estudio de viabilidad desde el punto de vista científico. ¿Qué se sabía? ¿Qué sabe el humano sobre el llanto del bebé, ¿no? Y bueno, el por qué lloran los bebés. Esto, la parte clínica me lo respondía, ¿no? Pediatras, neuropsicólogos, matronas, ¿no? Y bueno, tiene una parte muy histórica, muy ancestral, ¿no? Y es que, en realidad, nuestros bebés de hoy día nacen antes que los de nuestros antepasados. Debido básicamente a que ahora tenemos una posición bípeda, nuestras caderitas son más estrechas y el cerebro es más grande, ¿no? Porque digamos que el desarrollo neuronal es más potente, ¿no? Entonces, nos encontramos ante un embarazo exotérico en el que tenemos que simular al máximo el entorno del útero del bebé, ¿vale? Entonces, esto nos da lugar a saber cuáles son esas necesidades y emociones básicas, especialmente de los 0 a los 6 meses del bebé, ¿vale? Que básicamente son las siguientes. El bebé en el útero está alimentado por el cordón umbilical y ahora tiene que quejarse porque tiene hambre, ¿no? Primera razón. La siguiente, el sueño. Normalmente se duerme acurrucado con el movimiento de la mamá, ¿vale? No entiende de ritmos circadianos. Entonces necesita ese movimiento, ese contacto para dormirse. Además, está constantemente oyendo el corazón de la mamá en el interior del útero y ahora, si no está cerca de ella, la va a demandar. Además, siente frío, siente calor, algo que en el útero tampoco experimentaba. Y bueno, otras cuestiones son, por ejemplo, que el aparato digestivo empieza a funcionar, ¿vale? Algo que hasta entonces no ocurría porque se alimentaba a través del cordón umbilical, ¿no? Entonces aparecen los gases, estreñimientos, famosos cólicos del lactante, y esto linka con esa tercera clase que podríamos considerar, ¿no? Que el niño tenga pequeño dolor físico o incluso emocional, ¿no? Porque su cerebro percibe tanto estímulo que no es capaz de asimilar, ¿no? Y se estresa, se sobreestimula, ¿vale? Entonces, viendo esto, entendemos la parte neurológica que nos explican todo este sector clínico y entendemos cuáles son las necesidades que necesita el bebé en esta primera, digamos, journey fuera del útero, ¿no? Vale, entendemos esa parte clínica, sabemos cuáles podrían ser esas etiquetas que vamos a tener que entrenar, con las que vamos a tener que entrenar nuestro algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Ahora vamos a ver otra información que nos es muy útil y más desde el punto de vista de análisis acústico, ¿vale? Y es, ¿en realidad todos los bebés del mundo lloran del mismo modo? ¿Y cómo son esos llantos? Es diferentes. Esta pregunta era de las principales preguntas porque esto tenía un impacto tremendo en la escalabilidad de mi producto. Si de repente solo podía centrarme en un país, pues evidentemente no podía llegar muy lejos, ¿no? Y si encima los llantos no eran diferentes desde el punto de vista estadístico, pues tampoco podría progresar, ¿no? Y aquí, científicos, investigadores en el campo, como Sainkoff, nos confirman que evidentemente los llantos tienen una gran diferencia acústica, estadística. Por ejemplo, los llantos de dolor son mucho más fuertes, más enérgicos que los de sueño, ¿no? Lo que es normal desde el punto de vista de supervivencia, digamos, ¿no? Además, para definir este perfil de, digamos, el target que yo estaba buscando, necesitamos saber la edad. O sea, ¿y qué ocurre aquí? La cuestión es que de los 0
a los 3 meses hay un desarrollo sináptico leve, digamos, ¿no? El cerebrito del bebé empieza a desarrollar conexiones entre neuronas, pero no es tan potente como va a ser del salto entre los 3 y los 6 meses, ¿vale? Que veis en la imagen que es muy, muy considerable, ¿no? Y esto es muy remarcable, porque significa que yo voy a tener, como decía, un rango para estar seguro de que ese llanto va a ser mucho más honesto y mucho menos intencionado. Y que esas necesidades básicas que me está transmitiendo no son fake, digamos, no hay un fake crying detrás, ¿no? Y de nuevo, hay investigadores que ya lo han estudiado y nos confirman que de 0 a 3 es totalmente, totalmente puro e innato. Y se podría ampliar hasta de 0 a 6, ¿vale? Esa es la cuestión. Aunque van aprendiendo un poquito más debido a este desarrollo sináptico tan importante que se produce entre los 3 y los 6 meses. Vale, pues entonces ya sé que hay diferencias, ya sé que el lenguaje, el llanto es un lenguaje universal, digamos. Ya sé que puedo centrarme en una edad, ¿vale? Porque si pienso en niños de 7 años, ya empiezan a experimentar otras sensaciones como el miedo y me complica un poquito lo que queremos hacer, ¿no? El abanico de posibilidades, de etiquetas. Hay otras cuestiones, ¿vale? La cultura y el idioma, ¿no? Evidentemente se sabe que culturalmente, de nuevo hay estudios que ya lo corroboran, pues un niño que esté muy porteado, por ejemplo, niños de tribus o niños niños coreanos, ¿no? Lloran menos que niños de países más desarrollados en los que estamos más acostumbrados a que estén en una cunita, ¿no? Pero hay otro matiz súper importante que es el idioma, la lengua materna. El bebé desde la semana 28 que está en el útero está escuchando el lenguaje, el idioma de la mamá. Y esto va a tener una fuerte repercusión en la entonación, en la melodía de ese llanto, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay diferencias con respecto al idioma. La cuestión es que hay diferencias melódicas. El mensaje que me están transmitiendo va a ser el mismo. Y esto es clave para que nos lancemos a hacer lo que estamos haciendo, ¿vale? Vale, pues dicho esto, que quizás ha sido muy interesante para los papás que nos estén escuchando, tenemos un semáforo verde, digamos, en esa primera parte. No estamos locos, hay un savoir-faire, hay un conocimiento desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista acústico o más ingenieril, ¿no? Vamos a ver ahora el state of the art tecnológico, ¿vale? ¿Es factible hacer esto? O sea, ya que sé cómo lo podría hacer, cómo puedo enseñar a una máquina, ¿cómo lo haría? Y bueno, aquí tenemos una gran ventaja que fue la que me inspiró a mí a ir probando cosas, ¿no? Con el llanto de mis propios hijos en un inicio. Y fue que acababa de surgir el tema de Deep Learning. Deep Learning, yo además sabía como científica de datos, ganaba todas las competiciones cuando yo empecé a probar esto en 2015, 2016, de temas de inteligencia artificial. Y ya se estaban haciendo experimentos en una plataforma muy conocida en el mundo de Data Science que se llama Kaggle, con ballenas, con el canto de ballenas o incluso para interpretar y diferenciar cantos de aves. Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no intentar con nuestros retoños? ¿Por qué no intentar con nuestros recién nacidos? Seguro que es factible, ¿no? Y evidentemente me encuentro algunos papers, entre ellos el de nuestro actual socio y cofundador Stavros, ¿vale? Que justo acababa de realizar un estudio con un hospital en la Universidad en la Universidad de Damasco para precisamente intentar traducir con las 5 clases que nosotros habíamos detectado y traducir con cuestiones, con algoritmos de inteligencia artificial y deep learning con una accuracy que sobrepasaba el 90%, lo cual fue muy, muy esperanzador para decir, vale, o sea, hay un savoir-faire, pero el state of the art tecnológico también es muy potente y deep learning nos puede permitir hacer lo que estamos buscando, ¿vale? Para analizar y procesar el sonido. Entonces, bueno, analizado esto, que para mí era lo más importante por mi background más científico, vamos a ver esa parte de negocio, esa parte de potencial negocio que digamos que en esta compañía pues aporta Roberto, ¿no? Que es el CEO de la compañía, con su background en MBA. Entonces, Roberto estudia esta parte de mercado y, bueno, pues constata que evidentemente hay un potencial de mercado, ¿no? Hay más de 47 millones de bebés nacidos en todo el mundo y los papás gastan de media entre 5 y 15.000 euros al año en el primer año de llegada de ese bebé, ¿no? Todo ello sin tener en cuenta que si no tenemos ciertas partnerships o nos comparamos con baby monitors, los ingresos que se generan son bastante potentes, ¿no? Simplemente los baby monitors generan 2,2 billones al año y van en tendencia ascendente, ¿no? Entonces, bueno, esto nos confirma que hablábamos de generación baby tech, perdón, de fintech, age tech, ahora podemos hablar de baby tech, ¿no?
Vale, pues esto era muy importante, estos números. Pero hay más, ¿no? Hay más, hay que saber qué se está haciendo en el mercado con respecto a esto, ¿no? Hay que analizar bien qué está haciendo la competencia. Y bueno, sí que había algo de competencia, pero era sobre todo desde el punto de vista más universitario, ¿vale? Proyectos en UCLA, en Grecia, haciendo sobre todo aplicaciones, apps, em, que bueno, desde el punto de vista de experiencia de usuario no tiene nada que ver, y eso lo constaté con mi segundo hijo, porque cuando tu bebé llora no quieres coger el móvil en absoluto, porque lo estás desatendiendo, o al menos es el sentimiento que tienes. Y hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el cómo de preparado está el mercado. Nuestro mercado actual sí que es un mercado muy digital, y más aún con esta tendencia del COVID-19, ¿no? Que nos lo ha acelerado. Pero han surgido productos como estos con anterioridad y quizás la aceptación no ha sido tan grande y solo los más techies o los early adopters lo han probado, ¿no? Pero bueno, además, esta tecnología, o sea, Deep Learning y la cantidad de datos que podemos recoger a día de hoy nos favorecen que esa precisión, esa accuracy que vamos buscando sea la que necesitamos para convencer a nuestro usuario final, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, analizando todo ese landscape, digamos, vemos que sí, hay competidores, pero quizás nosotros podemos aportar más todavía, ¿no? Y que, bueno, esa parte de desarrollo de Cry Translation está muy orientada a la parte de teléfono, que a nosotros no nos encaja, y que si nosotros desarrollamos un software que se integre con hardware de baby tech companies, podemos tener un business model, un approach completamente diferente que sea mucho más disruptor en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, con este análisis, digamos que tenemos los 3 puntos de viabilidad del proyecto totalmente en verde, ¿vale? Entonces, hay una oportunidad de mercado, nos lanzamos a por ello. Por supuesto, en ningún momento se va a vender humo y vamos a hacer algo que va a tener impacto en la sociedad, ¿no? Vale, pues hecho esto, nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y hay que ponerse a desarrollar el mínimo producto viable, ¿no? El MVP. Y lo primero que hay que hacer, puesto que estamos hablando de un caso de negocio basado en datos, en data science, es recolectar el dato, ¿vale? Y en este caso, los datasets que nos encontramos son en su mayoría datasets que pueden ser públicos, ¿no? Como el Baby Chilanto, que es un dataset muy famoso en México, pero que a lo mejor no tiene las etiquetas que nos interesan, ¿no? Porque están centradas en otros temas, o no tiene mucha gran cantidad de datos, ¿no? Entonces no nos aporta mucho valor, pese a que sea público, ¿no? Y luego tenemos el escenario contrario. Hay otro par de datasets, como el que se inspiró, por ejemplo, Stavros, que sí tienen las etiquetas que nos interesan, tienen una cantidad de niños considerable, tienen bastante variabilidad geográfica, lingüística, pero evidentemente no son públicos. Entonces, vale, tenemos que empezar a recopilar nuestro propio dato, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, en su día, como decía, cuando yo empecé con mis propios hijos, lo hacía de manera súper tradicional y rudimentaria, grabándolos cada vez que lloraban como una loca con el micrófono del móvil, ¿no? Después pasamos a recolectar datos de Friends and Family y luego acabamos desarrollando ese pequeño pieza de hardware que veis ahí, en la que integramos ya, embebimos nuestro primer software, ¿no? Nuestro software inicial. Entonces, este hardware que desarrollamos, totalmente casero, no era con objetivos de comercializar en absoluto, era con objetivos de recolectar datos masivamente, que es lo más complicado en este problema, ¿no? O sea, cómo recopilo cada uno de los llantos de ese bebé sin tener una grabadora recolectando todo en las 24 horas del día, ¿no? Bueno, pues en este primer hardware ya tenemos un algoritmo que funciona de manera similar a un asistente de voz y que cuando escucha un llanto del bebé se activa y graba ese llanto, lo traduce y le da una respuesta a los papás que vía app nos pueden notificar si la traducción es correcta, ¿no? Con lo cual seguimos alimentando nuestra base de datos, además con etiquetas muy valiosas por parte de los padres. Entonces, a día de hoy, las familias se pueden registrar a través de nuestra página web y pueden hacer uso, por supuesto, beta testing de este dispositivo, ¿no? Entonces, de este modo, recolectamos un montón de datos, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? Y además,
tenemos esas etiquetas iniciales que nos proporcionan las familias. Aún así, luego después de eso se hace un análisis súper exhaustivo, minucioso y delicado en el que se va analizando cada uno de esos llantos, se va confirmando con el equipo clínico si evidentemente eso es un llanto de hambre, de sueño, etcétera, junto con el feedback de los padres, y lo utilizamos para ir alimentando nuestro algoritmo de deep learning, ¿vale? Que es el que a través de ese sonido que le llega va a hacer una extracción de features y va a decirnos, vale, pues esto es hambre, sueño o dolor, según lo que me estás enseñando, ¿vale? Estamos enseñando a nuestra pequeña máquina. Vale, pues una vez que tenemos esto, bueno, principalmente esto es un esfuerzo tremendo de los cofundadores, que sin duda son el core principal en la primera fase de la creación de ese proyecto, de ese MVP, porque tiene que poner muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación para intentar crear esa solución, ¿no? Y sin duda se necesita mucha multidisciplinaridad y mucha predisposición, ¿no? Para enfrentarse a un montón de retos y a un montón de problemas en los que no se tiene ni idea, ¿no? Entonces aquí contamos con Roberto, que lidera toda esa parte de negocio, ¿no? Yo que estoy liderando toda esa parte más de data science, ya me he liderazado muchísimos llantos de bebés. Paolo, que se encarga de toda la parte además de software y de sonido. Y luego pues esta parte que lidera Mateo Ingravale, que es más la parte de IT, operaciones y demás, ¿no? Entonces, esos co-founders también son muy importantes y tienen que trabajar muy duro para intentar crear ese mínimo producto viable, ¿vale? Pero una vez que está eso, podemos presentar una primera solución al mercado, ¿vale? Podemos finalmente ofrecer nuestro algoritmo de inteligencia artificial para interpretar el llanto del bebé, ¿vale? Y es que, bueno, Elena ha mencionado unas métricas al inicio de la conferencia, ¿no? Y son muy similares a las que voy a compartir yo ahora. Y es que la verdad que la parte científica, la parte médica, constata que el 95% del llanto es comunicativo, ¿vale? Y solo un 5% es atribuible a una parte de verdad orgánica relacionada con la salud y de algo diagnosticable, ¿no? De un problema neurológico, etcétera. Entonces esto nos abre un montón de posibilidades porque sabemos que tenemos mucho margen de acción, ¿no? para aportar, ¿no? Entonces, básicamente tenemos dos campos de investigación. Por un lado, en fase número 1, intentar traducir las necesidades y emociones del bebé desde el punto de vista comunicativo, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene problemas digestivos, si está incómodo, ¿vale? Principalmente por cuestiones de apego, o si tiene lo que se llama distrés, ¿no? En el punto de vista clínico, si tiene un dolor físico o emocional, ¿no? Tiene un dolor físico o está sobreestimulado, ¿no? Pero en este journey hemos aprendido mucho, ¿vale? Hemos aprendido mucho, evidentemente, haciendo investigación, pero también desde nuestra propia base de datos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que aparte de esta parte tan comunicativa, hay mucho más, hay mucho mensaje implícito en ese llanto, mucho mensaje implícito relacionado con salud, ¿vale? Entonces, el objetivo ahora, en esa parte más de salud, es intentar utilizar o confirmar la hipótesis de que el llanto podría utilizarse como un marcador biológico para apoyar el diagnóstico precoz de patologías y trastornos del neurodesarrollo. Trastornos del neurodesarrollo que, en general, se descubren demasiado tarde, digamos, como puede ser, por ejemplo, el autismo, problemas de lenguaje, problemas de hiperactividad, problemas auditivos o, bueno, los famosos problemas gastrointestinales, ¿no? Desde los cólicos a una alergia a la proteína de la leche, ¿no? Y, bueno, especialmente los primeros, ¿no? Autismo, trastornos del lenguaje, no se descubren hasta que el niño tiene 2 o 3 años y hemos perdido mucho margen de maniobra, ¿no? Y aquí vemos que hay un gran potencial de intervención porque, aparte de lo que ya los investigadores han estudiado, vemos mucho potencial también en nuestro propio dato con casos de uso en los que ya vemos niños con atipicidades, ¿no? Niños con atipicidades en el lenguaje que han tenido ciertas características, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser sin duda el foco, ¿no? El foco que vamos a poner a partir de ahora. Pero bueno, en general, toda esta primera solución que os presentamos está inspirada en un business model, un modelo de negocio que es licenciar nuestro software a third party companies, ¿vale? A compañías como del mundo health tech, baby tech, que puedan embeber nuestro software en su hardware, ¿vale? Un baby monitor, un carrito, un asistente de voz, o una brazalete inteligente, ¿vale? Eso nos permitirá generar ingresos al mismo tiempo que seguimos recopilando datos, que para nosotros es muy importante, ¿vale?
Vale, y además ya tenemos cierta tracción, ¿vale? Ya hemos cogido tracción. Llevamos más de 2 años y medio, casi 3 años, testeando nuestra tecnología. Nuestra tecnología ya tiene bastante precisión, ¿vale? La detección del llanto tiene más de un 99% de accuracy y la traducción supera el 90%, ¿vale? Y bueno, además el uso el hecho de haberlo utilizado con cientos de familias alrededor del mundo nos hace seguir recolectando datos, convirtiéndose en nuestra base de datos en la más grande a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto nos permite que esta parte de necesidades y emociones, esta parte de traducción, ya sea muy sólida, muy robusta y esté lista para salir al mercado muy pronto, ¿no? Entonces, ya estamos integrando en hardware de terceros. Y luego, por otro lado, está la otra parte, la parte de salud preventiva, en la que ya hemos cerrado las primeras colaboraciones con hospitales este año, en concreto con el Clínic de Barcelona, también con Colop, y tenemos otras colaboraciones a punto de cerrarse en Suiza, Canadá y Francia, para centrarnos en toda esa parte más patológica, que evidentemente es un estudio más a largo plazo, ¿no? Y bueno, todo ello, sin duda, gracias a nuestra maravilloso equipo, que como veis, no solo tiene un componente de ingenieril, digamos, técnico, estadístico, sino un componente técnico, porque cuanto más profundizamos en este problema, más nos damos cuenta que o vamos aunados, vamos de la mano, ambos disciplinas, o no llegamos a ningún lado, ¿vale? Porque esto es sin duda un problema health tech, ¿no? Sin duda. Y bueno, aparte del equipo, por supuesto, también gracias a esa parte de financiación, ¿no? Porque a veces sin ello pues tampoco se puede seguir avanzando. Financiación que recibimos en una ronda inicial hace justo un año con Business Angels en Suiza y bueno, que esperamos seguir ampliando con Serie A el próximo año, ¿vale? Y bueno, esto ha sido nuestro journey hasta ahora, pero hay mucho camino que recorrer, ¿vale? Y nuestros grandes hitos del próximo año son, por supuesto, salir al mercado integrado ya con nuestro software embedido en hardware de terceros. Y además centrarnos mucho en esa parte de salud preventiva, ¿no? De verdad utilizar el llanto del bebé como un biomarcador para apoyar esa detección precoz, por supuesto de la mano de proyectos de investigación con hospitales alrededor de todo el mundo. Y bueno, esto, aparte de todo lo que hemos aprendido por el camino desde el punto de vista tecnológico, de negocio, etcétera, tiene un componente social importantísimo, ¿no? Es que sentimos cómo estamos apoyando a las familias en su día a día en esos momentos tan complicados que son las primeras semanas del nacimiento de un bebé, ¿no? Desde saber reconocerles cuando hay problemas de gases y quizás no se habían dado cuenta, em, cuestiones de remarcar que quizás podría haber algún problema digestivo y salir a posteriori problemas relacionados con alergias a la proteína de la leche, o por ejemplo detectar o al menos saltar la alarma, ¿no? De que podía estar ocurriendo algo y detectar a posteriori junto con el equipo clínico un problemas de frenillo, ¿no? Porque entonces el niño lloraba desconsoladamente por hambre, ¿no? Y luego, bueno, pues que cuanto más usan nuestra tecnología, más confían en ella, ¿no? Al principio igual alguna gente está un poco escéptica y luego nos escriben mensajes diciéndonos, oye, mirad, he hablado con la matrona y nos confirma que es verdad que mi niño se quiere dormir cuando está siendo amamantado el pecho, ¿no? Entonces es bastante común que mientras que llore por ambas razones a la vez, ¿no? Y perdonad que no confiaba en ello, ¿no? Entonces es sin duda una parte social en la que te sientes totalmente gratificado y sientes como estás apoyando muchísimo a todas las familias, ¿no? Y bueno, aquí queda mucho todavía por hacer porque, como os digo, ya empezamos a abrir esa parte clínica, ya empezamos a encontrar anomalías, atipicidades en nuestro propio dato recolectado con respecto a trastornos del lenguaje, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es apasionante, ¿no? Y bueno, pues para cerrar, nada, espero que la charla haya servido de inspiración, ¿no? Para nosotros, como habéis visto, ha sido, bueno, está siendo, ¿no? Un gran journey. Y bueno, si tenemos algo claro es que o sea, podemos decir que hemos conseguido descifrar el llanto del bebé, esa idea que parecía tan estrambótica al inicio, pues se ha tangibilizado y es algo precioso. Pero lo más importante de todos es que estamos disfrutando muchísimo el trabajo que estamos haciendo y creemos que actuando de esta manera, ¿no? El resto va a poder también disfrutar nuestros resultados. Entonces es lo más esperanzador, ¿no?
Lo dicho, espero que haya sido un vídeo de inspiración, no solo para la parte de negocio, ¿no? Negocio con un toque de data science, sino también para todos aquellos papás que acaban de tener un bebé y sin duda pueden sentirse muy, muy comprendidos, ¿no? Nada, sin duda os invitamos a que os inscribáis a nuestra fase de testeo en la web y podamos seguir colaborando, digo, trabajando juntos, ¿no? en este proyecto apasionante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias a ti, Ana. Estupendo. Oye, no hace más que entrarte preguntas ahora y tenemos, a ver, vamos a ver, 5 minutillos, así que voy rápidamente, Ana. Venga, te pregunta Mireia, te dice, en primer lugar, felicidades por este proyectazo, es y será sin duda de gran utilidad. Mi pregunta es, ¿cómo sabéis que cuando traducís que el bebé tiene hambre, el bebé tiene esta necesidad si los bebés no os lo pueden contar? Vale, o sea, quiero decir, me imagino que se refiere a ese 95% de las veces que comunican de forma normal si es hambre o no es enchúfame la tele. Sí, pues os cuento, ¿vale? Esto siempre es la pregunta del millón, ¿eh? Yo creo que se hace en todos en los foros. Bueno, aquí hay diferentes cuestiones, ¿vale? Una es, como decía, hay una parte científica que ya ha estudiado mucho esa necesidad, ¿no? Entonces, ese dato, la parte clínica sabe muy bien etiquetarlo, ¿no? Sabe una pediatra o una neuropsicóloga sabe si ese llanto es de hambre o es de sueño desde el punto de vista acústico. Pero también hay esa parte estadística que lo ha analizado y que te da métricas que te dicen, si te fijas en estas features, en estas características, va a ser un hambre, si no va a ser un sueño. Entonces, eso ya está muy estudiado y simplemente lo que estamos haciendo es adaptarlo, enseñarle a nuestro algoritmo eso. Pero aparte, evidentemente, recibimos el feedback de los papás que nos dicen si es hambre, sueño, qué le está pasando en ese momento y revisamos minuciosamente cada uno de esos llantos. ¿Vale? Pero como no, aún así, y ya es muy potente y muy robusto desde el punto de vista de la comunidad científica, bien, o sea, es un approach correcto, pero aún así queremos ir más lejos y la colaboración precisamente con el Clinic, con el Hospital Clinic, es hacer esto en combinación con la adquisición de actividad cerebral para que confirmemos que evidentemente esta base científica ya es muy sólida desde el punto de vista del procesamiento de sonido, pero además tenemos esa parte neurológica de cognitiva que nos confirma que se activa cierta parte del cerebro relacionada con el hambre, ¿no? Y que evidentemente correla con el llanto de hambre. Entonces, vamos mucho más allá de lo que se está haciendo a día de hoy, ¿no? Veo. Oye, esta pregunta era de Mireia Pousa de Naturgy. Gracias, Mireia. Hay otra pregunta de Cristina Villarroya de BBVA que te pregunta, wow, bueno, Cristina está impactada. Wow, nos has dejado sin palabras, Ana, enhorabuena. ¿Cómo reciben vuestro proyecto los médicos, matronas, etcétera? ¿Os habéis acercado a esta comunidad? Sí, sin duda. Bueno, aquí decir que en general se nos acercan ellos. O sea, de hecho, Óscar García Algar, que es el jefe de neonatología del Clinic, fue quien nos contactó en los medios cuando vio el proyecto, porque evidentemente ellos ya conocen a los bebés y ellos ya saben que esto es cierto y que hay ciencia detrás, no es humo, ¿no? Entonces, en muchos casos son ellos quienes nos contactan, en otros somos nosotros que targeteamos, o sea, digamos, enfermedades específicas y vamos a buscar a esos expertos en el sector. Entonces, en general, la acogida es buena, bastante buena y como saben, como ellos entienden el problema, lo encuentran muy lógico, entonces quieren ir de la mano en esta investigación. Entiendo. Hay más preguntas, Ana, pero no tenemos apenas tiempo, así que no quiero ir tarde porque tenemos las siguientes salas, que hay 2 salas corriendo al mismo tiempo. Pero sí que te voy a hacer yo una pregunta que la están pensando todo el mundo, que no la mandan, pero la están pensando, y es la pregunta que te hace todo el mundo en todas las conferencias, que es los amantes de los animales que quieren saber, oye, esto no lo puedo aplicar yo a mi perro o a mi gato. Ya os adelanto yo, que Ana, que está harta de contestar, es que no, porque dicen, hombre, yo ya que estamos, que escucha a mi bebé y que mi perro me diga, ¿verdad que no, Ana? Esto es claro. porque tendríais que empezar de cero realmente. No sirve a ver, toda la parte de viabilidad del estudio que hemos analizado, toda esa parte científica, en esa parte es empezar de cero, porque aquí hay un gran conocimiento clínico que se necesita para llevar el proyecto a cabo. Entonces, toda esa parte habría que empezarla de cero y ver si de verdad es viable y es factible, ¿no? Luego la parte de procesamiento de sonido, probablemente hay una parte que sí que se puedan reutilizar técnicas porque no deja de ser sonido, pero el savoir-faire no lo conocemos, entonces habría que primero tangibilizarlo. Que si el perro ladra, sácale a pasear o darle de comer, si es que tampoco... Oye, Ana, desde luego el dato con el que nos quedamos y qué pena no haberte conocido cuando mis hijos eran bebés,
que solamente hay un 5% realmente que se atribuye a problemas serios de salud. O sea que cuando los padres nos ponemos tan nerviosos, llora, llora. Normalmente lo que el bebé está intentando es comunicarse en el 95% de los casos, pero hay un 5% en el que vuestra tecnología, vuestros algoritmos, gracias a esos datos, como buena data scientist que eres, puede ayudar a avanzar en el e-health enormemente. No, la cuestión es que en ese 95% hay mucha información implícita que no está diagnosticada y nosotros seguimos teniendo foco en ese 95%. La parte diagnosticada, que es el 5%, bueno, el llanto es un apoyo, pero ya tenemos el diagnóstico. Nosotros nos centramos en esa parte del 95% en el que un niño con autismo llora ronco, ¿vale? Y no está en el 5%, está en el 95%, ¿vale? Pero tú no sabes cómo va que ese llanto ronco es algo atípico de un niño que podrá desarrollar autismo. Esa es la cuestión. ¿Y qué cantidad de aplicaciones va a tener en el e-health, en autismo, en posible Alzheimer y otros temas que comentas y que no hay tiempo hoy? Pero Ana, sin duda, comenzabas tu charla diciendo espero que esto sea inspiracional o inspirador, y así ha sido el Baby Tech. ¡Qué maravilla! Lo que no nos has contado es si los bebés españoles lloran más que el resto o hacen más ruido, porque luego dicen que hacemos mucho ruido, pero estoy segura que sí. Sí, hay diferencias, como decía, en el pitch, ¿no? En el acento, la entonación, y es verdad que un niño español o un niño sudamericano, latino, lloramos con mucha más intensidad que podría llorar un niño que habla mandarín, ¿no? Sí. Claramente lo llevamos en el ADN desde antes de nacer, así que, ¿qué le vamos a hacer? Somos así. Ana Laguna de SoundDream, muchísimas gracias por abrir esta primera sala Digital Business de Accenture Interactive. Ha sido increíble, así que esperamos seguirte y tener muchos éxitos que estaremos pendientes. Te despedimos y a nuestro público le invitamos a que nos sigan a -4. Volvemos con la siguiente ponencia, -4. Así que no os vayáis. Hasta ahora. Gracias, Ana Laguna. Placer, hasta luego.